Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende a Desaprender, un podcast donde cuestionaremos lo que se nos dio aprendido y tomaremos lo que nos sirve para así vivir una vida con sentido. Hoy quiero comenzar con una historia y bueno, había una vez una persona que se llamaba, pongámosle, Ana. Ana había atravesado por momentos de gran sufrimiento en su vida, experiencias que habían dejado profundas grietas, heridas emocionales en su interior, en su corazón. Y estos traumas la perseguían, afectando sus relaciones, su salud mental, su capacidad para encontrar alegría en las cosas cotidianas. Muchas veces se presentaban en pesadillas, en recuerdos, en días en los que no podía tener paz. Un día Ana decidió buscar ayuda, se acercó a un terapeuta y juntos comenzaron como que este viaje de sanación. Al principio, obviamente, el enfrentar las heridas del pasado es doloroso. Sacar todo lo que está debajo de la alfombra que he guardado por tanto tiempo es doloroso. El quitarme vendas de los ojos es, es difícil, pero las pesadillas y los recuerdos que tal vez pesaban más porque lo atormentaban. Al final, su terapeuta estaba ahí. Al final del día, su terapeuta estaba ahí para guiarla con paciencia, con comprensión, para poder hacer que Ana se vea nuevamente, que conecte con su ser, conecte con su cuerpo, pueda verse sin tantas vendas, que pueda verse con compasión, que tenga justamente paciencia y comprensión con ella misma. A medida que iban avanzando la terapia, Ana comenzó a comprender mejor las raíces de su sufrimiento. Aprendió a desaprender los patrones de pensamiento negativos que le habían atormentado durante años. Descubrió herramientas, recursos, aprendió a manejar sus emociones y a enfrentar el trauma de una manera más saludable. Con el tiempo, Ana notó un cambio profundo en su vida. Su ansiedad disminuyó, sus relaciones volvieron a ser más saludables, su cabeza no le repetía una y otra vez pensamientos desadaptativos. Comenzó a redescubrir como que la pasión que tenía por la vida. A medida que Ana sanaba, pudo abrirse a nuevas experiencias, nuevas aventuras, que tal vez nunca antes habría dado ese paso, o nunca se hubiera imaginado en dar ese paso, porque estaba muy vendada o había escondido muchas cosas debajo de esa alfombra. Ana también luego se dio cuenta de que su proceso de sanación no era lineal. Habían altibajos, pero sus momentos difíciles ya no la asustaban. Sabía que tenía las herramientas, los recursos y el apoyo necesario para superarlos. Lo más importante era que también ahora podía verse y saber que se tenía a ella. Sabía que había podido abrazar a esa niña que vive dentro de ella, poder cuidarla y mostrarle que ya no está sola y que pueden ahora superarlo esto juntas. Hoy en día Ana vive una vida plena, aún lleva consigo las cicatrices de su pasado, de las experiencias, porque tal vez uno no puede cambiar las circunstancias, pero sí puede cambiar cómo se ven esas cicatrices o cómo las siento. Tal vez aún tiene esas cicatrices, pero ya no la define. Se convirtió en una persona más fuerte, en una persona resiliente, en una persona llena de compasión por ella y por los demás. Aprendió a perdonar, aprendió a perdonarse. Se dio cuenta que la sanación está disponible, que tal vez normalizó el vivir sin paz, vivir en esa pesadilla en la que iba viviendo, porque simplemente lo había normalizado. Tal vez no era normal, pero era muy común en ella. Vivir con esa ansiedad, con esa tristeza, con esas cicatrices, por no haberlas visto con anterioridad. Ahora su historia es un recordatorio de que la
de que la ayuda adecuada y que la voluntad de sanar y que el ponerme a mí, exponerme, verme vulnerable, es posible de... Ahí es cuando uno da los pasos hacia superar el trauma, hacia vivir esta vida plena y encontrar la felicidad en esas pequeñas cosas que a veces se nos van. El día de hoy nuestro tema es el trauma. Hoy día vamos a hablar un poco sobre qué es trauma, cómo superarlo, qué debería uno ir haciendo para poder atravesarlo de una mejor manera. Como yo les he dicho en otros episodios, trauma es herida. Y todos tenemos trauma, pero bueno, hoy día vamos a definir un poco qué es el trauma. El trauma es una experiencia emocionalmente abrumadora que deja una marca profunda en nuestra mente, en nuestro cuerpo, muchas veces en nuestra alma. Puede ser el resultado de eventos como accidentes, abusos, pérdidas o incluso experiencias que nos hicieron sentir indefensos o desamparados. En el corazón del trauma a menudo encontramos patrones negativos, de pensamiento, reacciones emocionales que pueden afectar nuestra calidad de vida. Y eso es lo importante de que hoy día les quiero compartir, que les aprender esos patrones es esencial para la sanación. Tal vez sí es ir y buscar en mi pasado un poco de lo que está repercutiendo en mi presente, lo que está tan, por más que ya no esté, lo vivo todos los días. Y bueno, esa es la definición de trauma, pero muchas veces esta definición sí va a un trauma, a una T grande, cuando también trauma se puede entender con cosas cotidianas que nos van pasando. A veces cuando la gente escucha la palabra trauma dice, no, eso no va conmigo, eso a mí no me ha pasado, eso solo es realmente cuando son guerras, abusos y cosas como súper grandes. Pero no solo es ahí. Trauma, también otra definición de trauma es todo evento que te abruma los sentidos, que a la final tú no tienes las herramientas ni los recursos para afrontarlo. Es cuando no, mediante una circunstancia tú no logras hacer nada. No es solo algo gigantesco, sino también es en la cotidianidad de la vida. Cuando tal vez no te trataron bien en casa, todo el sistema de creencias que tal vez te inculcaron, cómo tu mamá y tu papá fueron contigo, alguna ruptura amorosa. Lo que sí nos pasa con el trauma es que el trauma se queda estancado en nuestro cuerpo. Tal vez a veces la mente nos puede engañar, pero nuestro cuerpo no. El trauma se queda estancado en el cuerpo y muchas veces hasta somatizamos en nuestro cuerpo todas estas heridas. El problema con las heridas es que a veces nos acompañan a todo lado. No nos dejan el poder nosotros desenvolvernos desde la salud, desde el vínculo, desde la conexión. Nos vamos llevando esa herida a todo lado. Y tal vez este es un momento de también conectar con la empatía, conectar con cuando la otra persona hace algo, tal vez no está hablándome a mí, está hablando su herida, está hablando desde su propia herida y de tal vez cosas que cada persona carga. Eso es lo que pasa con el trauma, que las cicatrices no es que uno puede cerrarlas y no llevarlas y decir, bueno, hoy día se va a quedar en el cajón, sino uno sí lo lleva a todo lado, a donde va. También existen hasta traumas colectivos. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia fue un trauma colectivo. Algún tipo de guerra es un trauma colectivo. Algún tipo de peste es un trauma colectivo. Y bueno, para no irnos muy allá, como les decía antes, la pandemia fue un trauma colectivo que al final nos pone como que un sentir de supervivencia. Y eso es lo que hace y que al final todos tenemos una parte de eso que lo que fuimos atravesando como sociedad. Igual ya como el cómo ahora, cómo uno definir el trauma, como les decía, uno se pone en estado de alerta, se pone en estado de supervivencia y hay 4 maneras de definir cómo uno reacciona ante un trauma, cuando uno logra conectar con el trauma. Porque lo que nos pasa con el trauma es que nosotros vivimos condicionados en base a nuestra herida. Por ejemplo,
Cada vez que yo estaba bien con mi novio, nos íbamos a tal restaurante. Y desde que cortamos, cada vez que paso por ahí, vuelvo a revivir los momentos. O tal vez algún mal suceso con mi novio que vivimos en ese lugar. Cada vez que paso por ese lugar, lo activo. Puede ser en abusos, como cada vez que la persona tenía, tal vez la persona actuaba de alguna manera, tenía algún color de camiseta, lo que sea, o sea, algún olor, como que eso es lo que activa el trauma. Igual, volviendo a lo que les decía antes, perdón, a veces me voy. Em, el cómo saber que yo tengo un trauma, hay 4 maneras de cómo nosotros actuamos ante el trauma. 1, me congelo. 2, huyo. 3, peleo. Y 4, me pongo súper complaciente. Ahora, si igual están escuchando este capítulo, vayan a ver la película El sonido de la libertad, que habla mucho también de eso. O sea, todos esos niños realmente van a quedar con un trauma súper grande y ahí se puede ver cómo ellos se ponen, se doblegan y realmente están súper complacientes a lo que digan y a lo que hagan para poder hacer y poder pasar de mejor manera el trauma. Ese es un ejemplo de uno de lo que les decía, de al final que uno se pone totalmente complaciente. Pero igual existen los otros 3. Tal vez hay un momento en el que yo conecto con el trauma y totalmente me congelo, no puedo reaccionar, estoy totalmente congelado. Tal vez hay un rato en el que yo conecto con algo que tenga que ver con mi trauma y me pongo en estado totalmente de pelea, de discusión, de gritos. Y muchas veces huyo. También es una manera de conectar con el trauma, de cuando yo estoy, así uno puede realmente definir si tiene un trauma o no. Y como les digo, trauma es herida y siempre van a haber test grandes y test pequeñas. También una manera de ver si yo también estoy atravesando por un trauma. El poder medir el trauma es de la manera en la que yo me disocio. Disociarme es un proceso psicológico en el cual una persona se desconecta temporalmente de su entorno, sus pensamientos, sus emociones o su propia identidad. Es como si realmente desconectaras a una persona de la realidad y del presente y como que se fuera a otro lado, como que tu mente se va a otro lado, porque ahí va un tema del cerebro. El cerebro es súper inteligente y por eso muchas veces en trauma, a veces yo no sabía ni siquiera que pasaba por un trauma. Yo digo, no, 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 yo estoy todo bien, cuando tal vez hay temas en que activan el trauma. ¿Y por qué es esto? Es porque tu cerebro en el momento en el que está pasando por algún evento traumático, algo que le está abrumando, algo que es demasiado fuerte para la psique, lo que hace es disociarse, porque es una manera de protección para ti. Tal vez tú no estás listo para sostener ese evento emocionalmente, tú no estás listo para ver el evento. Entonces es una manera en la que tu cerebro te protege disociándote, llevándote a otro lugar y no conectando con la realidad. Y tal vez cuando tú estás listo, comienzas a sacar eso y por eso, por más que uno diga, no, a veces si le mando debajo de la alfombra va a estar mejor, si yo me pongo las vendas voy a estar, o sea, no voy a ver, porque eso es algo también de lo que la sociedad nos ha llevado, del no, 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 tranquila, quédate ahí donde estás, no muevas mucho las cosas porque es mejor tener a todo quieto, tener a todo medio escondido, es mejor que no sientas cuando, pero todo eso está adentro de ti. A la final es como uno comienza también a sacar todo esto para que uno pueda vivir, como les decía en la historia de Ana, una vida con más plenitud, una vida con más paz, una vida con un sentir diferente. Por eso hoy te invito a desaprender, te invito a empatizar con las demás personas, porque muchas veces estamos emitiendo juicios cuando tal vez no sabemos que la otra persona, no conocemos su historia, no sabemos de dónde viene, qué está pasando adentro de ellos, porque justamente es como el trauma no es lo que pasa afuera o la circunstancia, es lo que pasa adentro de ti. Y muchas veces cuando eso dentro de ti se siente como
como un torbellino, tú llevas eso hacia todo lado. Por más que no te estés dando cuenta por querer taparlo, por no querer, pero uno comienza a actuar desde la herida. Quédense con el empatizar, quédense con el desaprender, porque el desaprendizaje te va a ayudar como a cuestionar, a cambiar tus creencias, tus comportamientos negativos que te mantienen como que a veces atrapados en el trauma. Aquí igual hoy día les voy a dejar 3 pasos claves para poder llevar este proceso de desaprender y para poder también salir del trauma, que va a ser 1, la conciencia. Reconocer los patrones negativos es el primer paso para identificar con qué nos estamos como reaccionando ante ciertos desencadenantes y nos va a ayudar a comprender mejor nuestras respuestas. 2, la reflexión. A veces, cuando nosotros somos conscientes de los patrones que tenemos, podemos reflexionar sobre el origen y el impacto que tiene en nuestras vidas. Y 3, terapia. La terapia con un especialista en trauma, la terapia con MDR, puede ser una herramienta realmente valiosa para desaprender, para ayudarte a reprocesar, para darle un nuevo significado al trauma. Te va a ayudar a reestructurar las experiencias traumáticas y que dejen de controlar tu vida. Porque tú eres el único dueño y capitán de tu alma. Igual hoy día, para ir cerrando el episodio, les quiero dejar 3 libros y que también vayan y escuchen el anterior episodio que hicimos con Anabel González, que ella es la presidenta de la Asociación Española de MDR en España. Y justamente les voy hoy día a recomendar 2 de esos libros. No soy yo y lo bueno de tener un mal día, que tal vez te va a poder ir guiando un poco en todo este proceso. También otro libro súper enriquecedor basado en trauma va a ser El cuerpo lleva la cuenta. Pueden ir, buscarlos, tal vez puedes comenzar por ahí si tal vez aún no sabes por dónde, si tal vez no sabes si tú te has pasado o no has pasado por un trauma. Bueno, y realmente todos hemos pasado por traumas, es parte del vivir, pero si tal vez te interesó este tema, si tal vez quieres saber un poco más, busquen los libros y comiencen por ahí. Y para terminar, si te gustó este episodio, compártelo. Tal vez a alguien más le viene bien. Y si llegaste hasta aquí, no te olvides de poner 5 estrellas en el podcast y nos vemos en el siguiente capítulo de Aprende a Desaprender.